Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Luis, esta es una cápsula universitaria más. En esta ocasión vamos a abordar un tema interesante. Es a propósito de esta época en la que se está grabando esta cápsula. He tenido oportunidad de estar revisando redes sociales y bueno, es imposible hacer ajeno pues a todo el ambiente que existe en esta época y pues es algo que ocurre cada año. Todo el mundo se mueve y todo el mundo está un poco empapado con esta situación. A algunos no les gusta porque consideran que es un tema de marketing, que es negocio. Y creo que en mucho tienen razón, se ha convertido en una festividad en donde pues el lucro es una prioridad y a veces se han perdido pues se ha perdido el sentido original y los valores que hay alrededor de esto. Eh, pero me surgió una inquietud porque en realidad cuando decimos que el sentido de la Navidad o los valores, a veces uno se cuestiona, bueno, pero ¿cuál es el sentido de la Navidad o cuáles son esos valores, ¿no? ¿De dónde viene eso? ¿Sabemos realmente cuál es el sentido de la Navidad? ¿Sabemos cuáles son sus orígenes? ¿De dónde viene todo esto? ¿O nos quedamos con la idea del Santa Claus del famoso refresco o nos quedamos con la idea de que es porque nació Jesucristo para quienes sean creyentes, para los cristianos, este, pero sabemos realmente cómo estuvo el asunto. Yo creo que a estas alturas, quienes estén viendo, el tipo de público que ve estas cápsulas, me imagino que ya saben que, bueno, la Navidad no es precisamente como lo, lo hemos considerado, lo hemos pensado cuando éramos niños, como nos educaron, sino con base en el paso del tiempo, pues hemos ido aprendiendo otras cosas, hemos leído libros, hemos escuchado a profesores, nos hemos empapado un poco sobre la información y sabemos que, bueno, difícilmente estaríamos en presencia de que el natalicio de Jesús sería una tradición pura, ¿no? Más bien estamos más bien informados que el cristianismo o en específico la iglesia que ahora conocemos como Iglesia Católica fue la que empezó a tomar elementos de las de celebridades paganas, de las fiestas paganas, de las costumbres paganas, etcétera, etcétera, los dioses paganos. Cuando digo celebridades, bueno, me refiero de alguna manera a los personajes célebres del paganismo. Este, en fin, que creo que muchos sabemos que existen ese tipo de cosas. Sin embargo, a veces no nos tomamos el tiempo suficiente como para poder empaparnos un poquito más de la información. Creo que el hecho de que podamos y profundizar un poquito sobre estas festividades nos permite conocer más los orígenes, no con el propósito de estarnos peleando de que si Jesús o no Jesús, que si el cristianismo o no el cristianismo, que si es un invento, que si la Iglesia Católica es la gran bestia y que si todo está contaminado y que la corrupción y los pobrecitos niños que atacados por sacerdotes. No me gustaría yo meterme en esas cuestiones que son otros temas. Si ustedes gustan, armamos algunas cápsulas referentes al tema, pero creo que en esta ocasión lo único que tendremos que comentar rápidamente, bueno, en la medida de lo posible rápidamente, es sobre la fiesta de la Navidad, cuáles son sus orígenes. Sería interesante que por cultura general pudiéramos saberlo, pero sobre todo por algo que me llama mucho la atención que podremos rescatar y es los valores, los orígenes prístinos de la Navidad, de dónde viene toda esta situación. Y creo que eso nos ayudaría a enriquecernos a nosotros mismos y bueno, quizá retomar esos valores, ese gusto por la Navidad. Creo que el conocimiento y la cultura no es como para dividirnos ni para ponernos a pelear. Yo creo que tendríamos que pensar más bien en cómo se fortalece, cómo se estrechan esos lazos de los orígenes prístinos hasta nuestra actualidad. Yo sé que
A lo mejor hay gente que es muy delicada con estas cuestiones y que si no tiene que ver con la costumbre cristiana de Jesucristo, no acepta ninguna explicación. Yo lo que les puedo decir es que esta cápsula es para personas que quieran abrirse un poquito más, y no quedarse con las ideas anteriores eh, que le enseñan a uno cuando niño y que se queda uno con esas ideas y de ahí uno no pasa. Creo que es el propósito de esta cápsula, es enriquecernos un poquito más, pues. No nos vamos a poner a pelearnos. Se aceptan, por supuesto, como siempre y en todas las cápsulas, las críticas constructivas, algo que se desea aportar, algo que se desea precisar, no hay ningún problema. De cualquier manera, bueno, no me atribuyo yo la autoría de esto, es más bien, eh, ¿cómo decirlo? Es después de revisar todas estas cuestiones, vino a mi mente recuerdos de algunos libros que he llegado a tener la fortuna de leer, y entre todos ellos estuve buscando algún texto que pudiera ser de utilidad, que nos ayudara a comprender un poquito más, y que si queremos profundizar en el tema, bueno, lo podemos hacer porque hay una bibliografía que soporta la idea original. Creo que eso es muy importante. Ya cuando queremos profundizar y empezar a trabajar sobre los temas, pues adelante, ya buscamos en la bibliografía a ver qué encontramos. Este texto del que les estoy comentando me parece, dentro de mi selección, un texto que aborda en escasas páginas una explicación bastante rica sobre lo que es la Navidad. Creo que sería interesante que a lo mejor lo buscaran. Ya es un libro que tiene muchos años, no sé si haya ediciones más recientes, no sé si ya esté por ahí, que lo puedan googlear, a lo mejor lo encuentran ya en red de forma libre, pero bueno, si no, valdría la pena buscarlo. Este texto del que les estoy hablando es, para quienes así lo deseen, se llama Tiempo Sagrado. La autora es una doctora en historia, es Teresa Escobar Roth. Esta profesora eh, es fundadora de la cátedra en la UNAM. Es egresada de la UNAM, obtuvo ahí su doctorado. este Ella fundó la cátedra de historia de las religiones, que es pues a mí me parece bastante interesante, eh, porque básicamente creo yo que es importante que, sí, al lado de la ciencia y de la explicación que a veces tratamos de hacernos de nosotros mismos, creo que paralelamente puede hablarse también de la cultura y de la riqueza de muchas de las costumbres que tenemos. Y creo que ciencia y cultura y creencias no están peleadas. Yo soy de la idea de que la ciencia nos ayuda a comprendernos muchos y a alcanzar muchos objetivos que tenemos como seres humanos para explicarnos a nosotros mismos y de dónde venimos, y al mismo tiempo dentro de la Tierra, dentro de las sociedades, cómo es que hemos ido evolucionando, y que eso también nos da una explicación de nosotros mismos. Creo que ambas cuestiones no están peleadas. En esta ocasión yo estoy hablando simplemente de un tema de cultura. Tiempo Sagrado es un texto que me parece breve, me parece un texto escrito con relativa sencillez, pero es en la sencillez en donde radica el aspecto interesante del texto. Teresa Escobar Roth hace un análisis bastante interesante. He de decir que este libro originalmente era una tesis para obtener el grado de doctora, que finalmente lo obtuvo, y ya después, bueno, hubo el interés, el impulso de convertirlo en un texto que la editorial Planeta es la que lo publica. Ojalá lo puedan encontrar. Y dentro de este texto encontramos un análisis sobre las fiestas que se celebran en nuestro país. Claro, no solamente en nuestro país, sino en varias partes del mundo, eso hay que aclararlo. Pero ¿de dónde viene todo eso? Bueno, es interesante. Yo veo en el índice, por ejemplo, que viene una explicación de los orígenes
sobre lo que es el año nuevo, cuándo se origina, cómo se origina verdaderamente. Muchos sabrán que bueno, el año nuevo no se celebraba el 1 de enero, ¿no? Cada año más bien el ciclo es en marzo, porque los ciclos del tiempo, si uno lo observa, cuando inicia el ciclo del tiempo es en marzo, no en enero, ¿no? Ya sabemos que el día 1 de enero es por un capricho, por un cumpleaños, y no realmente porque exista un cambio en la vida, en el planeta, en lo que nos rodea, ¿no? Ya después vienen las tradiciones, lo de la Epifanía, la explicación de la Epifanía. Luego viene otro capítulo sobre lo que es la Candelaria, cuál es el origen de las velas. La Candelaria pues es eso, viene de candela, de las velas, ¿no? Y de dónde proviene ese. Luego viene la fiesta de San Valentín, ¿no? ¿Cuál es el origen de esto? Que no es precisamente de San Valentín, sino tiene un origen más remoto, más antiguo. Vemos la festividad de San Patricio. Tenemos también el carnaval, que por cierto esta parte del carnaval es muy interesante. Les voy a decir que muy brevemente, igual hacemos otra cápsula para comentarla, pero el carnaval tiene mucho que ver con las festividades precisamente de donde termina el invierno y donde inicia la primavera. ¿Cuál es el motivo por el que haya las fiestas y haya gente bailando en las calles y todo esto? Que es un origen pagano, no es cristiano. Todos nos acordamos que Cristo en su época, cuando estuvo aquí en la tierra, él celebró la Pascua, por ejemplo, ¿no? Entonces la Pascua tiene un origen mucho más antiguo, que tiene que ver con una festividad muy antigua. Pascua viene del origen, de una palabra de origen griego, y que significa huevo. Las antiguas religiones, en las antiguas costumbres, el huevo simboliza el origen del todo. Y incluso es una festividad que va todavía más atrás, hacia los egipcios, ¿no? En donde el dios Ra, el dios Sol, es el origen del todo. Y en este ir y venir de costumbres, de sincretismos, le dirían algunos, el huevo se convierte en un símbolo incluso del infinito. De ahí viene, por ejemplo, este famoso dicho de que ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Entonces, esto permite que haya una representación sobre los ciclos de la vida, el ciclo del año calendario, el ciclo de las estaciones, el de la vida, la muerte y el nacimiento, etcétera. Son cuestiones muy ricas. Y en el caso de los carnavales, que viene de la etimología de carrus navalis, esta situación es de alguna manera una ofrenda que hacen los seres humanos para agradar a los dioses, porque después de una época tan difícil, tan fría, tan complicada, los seres humanos buscan de alguna manera agradar a lo que ellos creen que eran los dioses, y era presentarle una ofrenda. ¿Para qué? Para que el próximo año, el próximo ciclo, tuviera abundancia. Entonces el hecho de que haya desmanes, casi bailes y todo eso, pues es una cuestión muy precisa, en donde de alguna manera están celebrando que haya un nuevo ciclo, pero al mismo tiempo también están buscando que los dioses de alguna manera se apiaden y entonces otorguen la fertilidad que tanto se busca, para que haya alimento, para que haya reproducción. Todos sabemos que en la primavera es una época propicia para que los animalitos se reproduzcan, por ejemplo, etcétera. Entonces es un movimiento, una transición muy interesante. No les voy a hacer el spoiler del libro, porque creo que valdría la pena que lo revisaran, pero digamos que es para que ustedes tengan una idea del contenido de este libro, que me gusta. Bueno, viene otro capítulo que se llama el día de mayo.
el Día de la Madre, de dónde proviene el Día de la Madre, que es una fiesta no tan que no tiene el origen como menciona que el 10 de mayo aquí en México, que se le ocurrió a una persona. No, viene más atrás porque tiene que ver con los tiempos de las cosechas. Entonces, si recordamos la cuestión de madre, matriz, etcétera, tiene que ver mucho con la tierra, con lo que genera la tierra. Todos sabemos que la tierra es como la gran madre, la que nos da de alimento, sí, nos alimenta, nos da aquellos productos para que tanto los animalitos se alimenten como nosotros, y a su vez también aprovechemos a los animales para nuestro beneficio. Esos orígenes son mucho más remotos que el hecho de querer consentir a mamá en la época actual, ¿no? O sea, va en orígenes mucho más atrás. Las fiestas de San Juan, también, que bueno, la fiesta de San Juan no es la fiesta cristiana como la conocemos, sino viene desde tradiciones muy antiguas. Algunos recordarán en sus clases de etimologías o de mitología o etcétera, dependiendo de la formación de cada quien. Si estudiaron, por ejemplo, historia de las culturas en la preparatoria, si estudiaron historia de las doctrinas filosóficas, etcétera, bueno, sabrán de lo que les estoy hablando, tendrán esa idea de los orígenes del dios Baco, el dios del vino, etcétera. Este texto viene con esa información y con una buena bibliografía para quien quiera enriquecer lo que les estoy diciendo. Viene fiestas de agosto, lo que tiene que ver con el trigo nuevo, cómo es la cosecha, cómo es que se hace la siembra, etcétera. O sea, agosto es un mes muy importante. Luego viene la celebridad del Halloween. Obviamente es la fiesta de todos los santos, que obviamente no tienen nada que ver con los estadounidenses. Ellos han tomado muchas tradiciones, pero que vienen de Europa, de muchas de estas festividades, no solamente de Alemania, porque muchos creen que todas los orígenes vienen de Alemania y que de ahí no. Si bien es cierto que los pueblos germanos tienen una riqueza cultural interesante, hay que recordar que los pueblos germanos eran muy variados. Ahí tenemos a los francos, a los galos, a los teutones, ¿no? Entonces cualquiera que se meta a investigar, pues sabrá que los pueblos germanos eran muchísimos y que anduvieron por toda Europa y que se esparcieron. Lo que muchos no precisan, o quizá no sepan, o a lo mejor se les complica mucho la información, es que los pueblos germanos son influidos por pueblos persas, y son influidos desde hace muchísimo tiempo, aún antes de que se dividieran los antiguos reinos europeos, que se dividieran en la actual división política de Europa, ¿no? Y muchas de esas festividades vienen precisamente de lo que se conocía como el Asia Menor. Entonces, a lo mejor no lo dicen porque desafortunadamente hay algunos miembros, no estoy diciendo que todos, pero hay algunos miembros en la Iglesia Católica que quisieron a lo largo de los tiempos pues no tomar en consideración eso, porque de alguna manera estorba un poquito la creencia o la fe que se tiene sobre el cristianismo, y han hecho a un lado todas estas regiones de Irak, Irán, Kuwait y toda esa zona de por allá del Asia Menor, porque tienen otros orígenes, ¿no? E incluso en algún momento, si algunos se han preguntado cuál es en qué momento hay un sincretismo o alguna situación en donde haya traslado de ideas o de movimientos, es explicarnos precisamente que si bien los persas están en el Asia Menor, estaban en el Asia Menor, y las costumbres navideñas que estaríamos hablando que provienen del área nórdica de Europa, ¿cómo fue que fluyó? Pues por los pueblos germanos. Lo que pasa es que hay muchas cosas que no sabemos con precisión, y pues a veces se nos dificulta un poquito poder dar esa explicación. Pero si nos encontramos con elementos de Odín por un lado y por el otro lado de
elementos que dieron origen a Shiva o a Krishna o Vishnu o deidades de abajo, ¿no? del mapa, pues, ¿de a qué hora, no? ¿En qué momento? Bueno, los pueblos germanos tuvieron mucho que ver con eso, y aún más que los romanos y que los griegos en su momento, porque ellos ya vinieron a absorber estas cuestiones, y sí, si bien es cierto que las esparcieron también por Europa porque eran grandes conquistadores, también es verdad que los orígenes de eso son todavía más antiguos. En fin, no, tampoco les voy a, y vuelvo a decir, no les voy a hacer el spoiler del libro. Sería muy bueno que ojalá tuvieran la oportunidad de leerlo. Continuando con esto, bueno, ya nos vamos a las costumbres navideñas, que es la última parte del libro. El año nuevo obviamente es la primera parte, como les comento. La última es la de la Navidad, que es la que nos está ocupando en este momento. A muy grandes rasgos les comento que, bueno, el autor hace un análisis, por ejemplo, de diversos elementos de la Navidad, y por ejemplo menciona que hay una planta que es la del muérdago. Esta planta del muérdago es una planta que obviamente sus orígenes son pues prácticamente de toda la vida. La planta del muérdago fue elegida por los antiguos hombres, las antiguas culturas, porque es una planta muy resistente para efectos de la Navidad, y de hecho esta se utilizaba antiguamente para hacer algunos ornamentos que se pegaban en las puertas de las casas, y se le atribuye al muérdago que por su resistencia, que por sus características, era un buen elemento como para alejar a los malos espíritus, y hubiera dentro de las casas o de los lugares en donde se vivía hubiera más paz. Y después se convirtió incluso en uno de los símbolos para la corona de Cristo, que en algún momento se hacía de muérdago, y esto implicaba tanto la fuerza como la protección frente a los cambios cíclicos que tenía la vida. Entonces, bueno, no les voy a hacer el spoiler, pero más o menos para que ustedes tengan una idea de cómo lo explica la autora. Y el muérdago, bueno, también tenía un origen, ¿cómo decirlo?, muy antiguo, y conforme fue pasando el tiempo y se fue de alguna manera, fue trascendiendo en las diferentes culturas hasta llegar al cristianismo, ahora lo tenemos en las puertas como las famosas coronas de Navidad que se pegan en las puertas, pero su origen era precisamente el de protección. De hecho, para algunas familias estaba como parte de un ritual. Cuando se formaba un hogar nuevo, una casa nueva, se utilizaba muérdago y se ponía en la puerta de la casa, y había una ceremonia en donde el nuevo esposo y la nueva esposa se besaban enfrente de la puerta, que hacían como una especie de tributo a las deidades, y el muérdago era como parte de ese ritual. Entonces, si no sabían de dónde venía la coronita de que se pone en las puertas, bueno, ese es el origen. Insisto, no me quiero pelear con creencias cristianas, otras que quieren decir que es que tiene que ver con la corona de Adviento o con la corona de Cristo. Eso, no, tiene un origen muchísimo más antiguo. Insisto, quienes quieran discutirlo, con todo gusto abajo del video hay espacio para que puedan ustedes hacer sus comentarios. La autora sigue con las festividades. Por ejemplo, hay una especie de sincretismo, una especie de unidad cuando hablamos, por ejemplo, de Santa Claus. La autora menciona que este origen de que haya un ser que haga regalos y que baje por la chimenea viene de costumbres nórdicas. Cuando hablo de costumbres nórdicas me refiero a Europa del Norte, para quienes no estén seguros de lo que estoy diciendo. En las antiguas culturas nórdicas se tenía la costumbre de hacerle tributos a Odín, al dios Odín, y también había una diosa de nombre Erta,
Esta diosa, bueno, no les voy a contar toda la historia, pero bueno, la diosa Erta era una diosa que era por ser mujer, era muy cercana a los niños. Y entonces, la única manera en la que estos dioses, se comunicaban con los seres humanos, según la creencia mitológica, era por medio del fuego y del humo. Entonces la única manera en que los dioses podían bajar hacia los hogares era por medio de eso, y por eso se hacían las chimeneas. Eran espacios en donde se hacía el fuego, se preparaba todo, se listaba todo, y gracias a eso los dioses podían descender por esas chimeneas y podían darle protección a las casas. Entonces, por eso es que ese tipo de fuego no era el típico fuego que se consideraba como malo, que quemaba o que destruía, sino era más bien un medio de comunicación y una manera de ser hospitalarios con las deidades. Entonces, entre todo esto, la diosa Erta, por diferentes causas, se les conocía como una diosa que tenía deformidad en los pies. Y una manera, bueno, pues como de rendirle tributo es que en las casas lo que hacían eran unas especies de galletitas o alimentos con forma de botita o de calzado, porque era una manera como de rendirle a la diosa esa ofrenda, ¿no? Como para identificar que eso que se está poniendo cerca de la chimenea es un tributo. Es para ti, tiene esta figurita, pero es porque estamos pensando en ti, ¿no? Y eres bienvenida en esta casa. Entonces, con base en el paso del tiempo, también se sugirió que, bueno, también empezaron a surgir las famosas botitas, que están en los calcetincitos que se cuelgan actualmente todavía en algunas chimeneas, que tampoco es una costumbre gringa ni tiene que ver con las botas de Santa Claus. No, es muchísimo más antiguo. Y entonces se colgaban cerca de la chimenea, pero era una manera de decirle a la diosa: eres bienvenida en esta casa. Entonces lo que ocurría era que la diosa, cuenta la leyenda, que en agradecimiento le dejaba pequeños presentes a los niños. Entonces la costumbre de dejar esa bota es esa. Entonces, para que incentivara a los niños que le tuvieran devoción a la deidad, pues los adultos lo que hacían era precisamente, en lugar de las galletitas o en conjunto con las galletitas, ponían las botitas y dejaban ahí un regalito, y con eso incentivaban que los niños se acercaran más hacia los dioses, y que les rindieran tributo, y tuvieran ese acercamiento, ¿no? Entonces, bueno, si por ahí a alguien le arruiné la fantasía, bueno, perdón, estamos hablando estrictamente de cuestiones de historia. Ya si después hablamos de otras cuestiones que ya se cristianizaron, bueno, pues esa es otra discusión, ese es otro tema. En fin, no me voy a detener. Es muy rico, es muy interesante, pero no nos podemos detener tanto tiempo en esta situación. La fecha del 25 de diciembre, que también es polémica. Sabemos que, bueno, era muy complicado que Cristo naciera un 25 de diciembre. Y eso, bueno, creo que también no es novedad para muchos, y eso es muy fácil de encontrar en San Google, como yo le digo. Hay varias deidades que nacen, se les atribuye el día 25 de diciembre como el nacimiento. Yo soy de los que piensan que el origen prístino tiene que ver con Mitra, el dios pagano, el dios sol. Es con él con el que tiene que ver esta festividad. ¿Cómo decirlo? Como el calendario gregoriano del Papa Gregorio, que nos dejó este calendario que usamos de 365 días, y el parche de un día más cada 4 años, que, en fin, eso también viene aquí explicado, él tiene aquí comentado para quien quiera profundizar un poquito más. Normalmente lo que ocurría, o lo que la intención que era, es que los seres humanos sabían que el invierno comenzaba precisamente, como todos sabemos, tiene un 22 de diciembre, más o menos por ahí.
nosotros pues más o menos así le calculamos, pero en los antiguos calendarios más o menos era el equivalente a lo que ahora sabemos como el 25 de diciembre. Pero ¿qué tiene que ver? Pues bueno, se le atribuye que el Dios nace el 25 de diciembre con la finalidad de proteger a los seres humanos de los malos tiempos, porque a pesar de que hay mucho frío, que no hay cosechas, que es complicado vivir, el dios Sol no abandona al ser humano. Entonces el ser humano le rinde tributo al dios Sol para que el dios Sol siempre esté contento y vea que los seres humanos son agradecidos, ¿no? Entonces esta fiesta pagana se fue extendiendo por el planeta, y entonces ya se le atribuye que varios dioses de otras mitologías nacieron también ese mismo día, ¿no? Porque es una manera pues de que los seres humanos sentamos un poco de consuelo, porque ese Dios victorioso, ese Dios fuerte, nos pueda ayudar a salir adelante, a seguir viviendo, a sobrevivir, ¿no? Entonces, entre todo esto, bueno, se atribuye que por eso es que a Jesús como que también es una especie pues de Dios, de acuerdo con la Trinidad, o algunos dirán que simplemente es un enviado de Dios. Bueno, ya eso ya es otra cuestión de otras religiones, pero la cuestión es que la figura de Jesús es también una deidad, y entonces pues, si es un Dios salvador, si es un Dios que viene a ayudarnos a salvarnos, pues es lógico que también naciera un 25 de diciembre, ¿no? Digo, insisto, no me estoy metiendo con la creencia de nadie, es una cuestión histórica, de análisis, de gente que se ha puesto a estudiar, y que no es solamente que una persona como esta lo diga, sino es análisis de historiadores que se han dedicado a esto durante mucho tiempo. Entonces, bueno, nace Cristo el día 25 de diciembre, se antepone de alguna manera esa festividad a la del dios Sol y a la de otras deidades, y entonces por eso se dice que nace el 25 de diciembre. Los cristianos pues retomamos esa cuestión, y bueno, aunque no sepamos bien cuál es el origen prístino, seguimos celebrando el 25 de diciembre como una situación de recordarnos la hermandad, de recordarnos la armonía, el amor, la paz, etcétera, valores, ¿no? que se recuerdan por el simple hecho de que viene Jesús, porque Jesús viene como un elemento importante de recordarnos que somos hijos de Dios, ¿no? Me gustaría hablar de la cuestión de unidad, pero recordemos que en una parte del Evangelio precisamente Jesús dice que Él no viene a traer la unión, sino la división, y vendrá el padre contra el hijo, y la hija contra la madre, etcétera, etcétera. Bueno, a lo mejor hacemos otra capsulita referente a eso y lo discutimos, ¿no? Pero bueno, esos son otros temas. En este momento lo que nos ocupa es la natividad de Cristo, y es bueno, en la explicación de este bonito texto viene un poquito más ampliada esta situación para que conozcamos esos orígenes. Para quien se pregunta, bueno, y entonces cuando nació según esta mujer o según esos super historiadores, bueno, piensa que muy probablemente por la narración que se hace de la Sagrada Escritura, y por la narración que se hace de otras de otros textos de otros historiadores, muy probablemente el nacimiento de Jesús por ahí vino por el día 11 o 12 del mes de Nisan, que era más o menos el equivalente al mes de marzo actualmente, y esto es porque se narra que los pastores estaban a la intemperie. Todo el mundo sabe que en invierno es una locura que los pastores estén tan tranquilamente afuera, y que haya y que estén pastando con toda tranquilidad cuando es una época muy fría, muy cruda, muy difícil. Entonces es muy difícil pensar que pudieran haber todos estos elementos alrededor del nacimiento de Cristo. Entonces más bien tendría que ser que el nacimiento fuera en una época en donde comienza el ciclo de la vida, que es en la época de primavera.
no en invierno. Digamos que algunas tradiciones paganas inician con el año en la primavera, y a partir de eso es todo el ciclo, y hay otros que inician las festividades no desde la primavera, sino desde la época de Navidad. ¿Por qué? Porque en esa época, como está haciendo mucho frío, lo que se le está pidiendo a los dioses es que ese frío sea lo menos cruel posible, ¿no? Creo que es muy importante eso, por eso es que son esas dos festividades tan importantes, la época de la Navidad con un Dios protector que ayude, que venga a salvar la situación de la humanidad, porque con el frío pues no hay alimentos, no hay nada, hay gente que muere, hay gente que se enferma, que se fue enferma por la enfermedad o muere por inanición, ¿no? Entonces, esa es una festividad, y la otra festividad que es al inicio del año es como ese romper con lo que fue la época difícil, y a partir de la época de la primavera empieza una época de prosperidad, de abundancia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esas dos festividades son muy, muy importantes. En fin, que no quiero echarles a perder la lectura. Más bien quiero avanzar un poquito más porque ya me estoy alargando. Hay otras, bueno, el texto aborda cómo fue evolucionando la fiesta, cómo diferentes culturas fueron retomando esta situación. Vamos a ver el árbol navideño, que bueno, tiene un origen, pues sí, en Alemania, efectivamente, y como todos sabemos. Lo que muchos no saben es que, bueno, ¿por qué ocurrió esto del árbol de Navidad? Bueno, el árbol de Navidad tiene un origen, obviamente no tenía adornitos ni como es ahora. Se elegía el árbol, el pino, por su gran resistencia a los tiempos. Entonces los seres humanos buscaban siempre elementos de fortaleza. Esos elementos de fortaleza eran con los que hacían los tributos para agradar a los dioses. En este sentido, el árbol de Navidad, por su figura a lo lejos, ¿no? Si lo vemos, pues es como una especie como de triángulo. Incluso todavía los niños y la gente en general dibuja el pino como algo triangular, ¿no? Tiene 3 puntas principales. Entonces esas puntas principales implican el inframundo, el mundo y el supramundo, ¿no? Entonces, el supramundo, como conocemos, el lugar de los muertos, el mundo, que es lo que nosotros habitamos, y el supramundo hasta arriba. Incluso por eso algunos le ponen la famosa estrella, que tampoco tiene que ver con la estrella de Belén, sino es una estrella que simboliza la parte superior, el supramundo, lo que está arriba del inframundo y el supramundo, ¿no? Lo que es superior. Entonces, esto se hacía en los antiguos pueblos germanos, y muchos no lo saben, pero esos pueblos teutones lo que hacían era un sacrificio al pie de un árbol para agradar a los dioses. Se tenía la idea de que debía de sacrificarse algo que fuera puro, algo que fuera de lo mejor. Porque lo correcto es ofrecer a los dioses lo mejor, no lo que me sobra, sino lo mejor a los dioses. Y en este sentido mucha gente no sabe que se sacrificaba a un niño, a un bebé, que implicaba la pureza, que implicaba la fortaleza, la salud, porque se elegía a un niño que fuera completamente sano, completamente fuerte, y eso se hacía ese sacrificio en el árbol. Y muchos no lo saben, y se hacía una fogata, y se hacía todo un ritual, todo un ceremonial, y se hacía frente al árbol de Navidad. Bueno, lo que nosotros ahora conocemos como el árbol de Navidad. Y no fue sino hasta que San Bonifacio llega y trata de evangelizar, de cristianizar esta zona, y entonces les dice San Bonifacio: oigan, ¿saben qué? Fíjense que no me parece tan buena idea de que anden sacrificando una criatura que pues
Pues no, o sea, sí deben de ofrecerse lo mejor, pero no, el propósito no debería de ser la muerte de un ser inocente, sino más bien hay que buscar elementos o cuestiones paralelas que puedan ayudar, que puedan ser de unidad y de agrado, sí, el agrado a Dios, pero no matando. Dios es un Dios de vida, no de muerte. Entonces los convence de que el arbolito, en lugar de tenerlo ahí en alguna parte y pasar fríos y todo esto, pues más bien, ¿por qué no te llevas el árbol a tu casa? Y en tu casa, junto a la chimenea, junto al calor de todo, le haces presentes a Dios. Y entonces si quieres puedes incluso, te sirve para que los niños puedan también ellos unirse a adorar a Dios, ¿no? Y desde entonces vemos que al pie del árbol hay regalos. Entonces tampoco es una tradición gringa, ¿no? Es una tradición que tiene muchísimo tiempo. Los niños ofrecen ofrendas valga la redundancia, a Dios, y los ponen alrededor del arbolito. Ya después fue modificándose y entonces eran ya los papás los que, para incentivar a los niños, dejaban por ahí algunos regalitos, y entonces eran presentes que a los niños siempre les llamaban la atención, porque pues a quien no le gusta que le regalen algo, ¿no? Y incluso se invitaba entonces a la familia para reunirse todos y rendir un tributo a los dioses, y esos regalos a su vez eran una manera de unirse todos, de ser familia o de ser amigos, etcétera. Bueno, tampoco les voy a caer con el spoiler de la historia completa. Hay que leer el libro, que está a mí me gusta mucho. Ya después se le fue, para darle el aspecto bonito del árbol, se le ponían en un principio velitas, no las esferas que vinieron sino hasta mucho después. Fue hasta 1705, de hecho, según lo dice el libro, hasta 1705 cuando apareció el primer árbol que portaba adornos, ¿no? Como los que ahora conocemos. Y ya después se fue extendiendo, no solo del norte de Europa, se fue extendiendo a toda Europa, porque había presentes ya en cuestiones de épocas de paz, se hacían esos presentes. Fue extendiendo las tradiciones de un lado a otro, tanto del centro hacia el norte como del norte hacia el centro, y a partir de eso ya se va a Estados Unidos, ¿no? Déjame ver qué más. Y bueno, ya vienen los primeros árboles de Navidad. Dicen que el primer árbol de Navidad que llegó a Estados Unidos fue en 1741 al estado de Pensilvania. Ahorita me estoy acordando de todos estos detalles. El primer gran árbol que hubo en Estados Unidos fue en Pasadena, California, etcétera. Bueno, se le conocía como el juguete alemán. Miren qué curioso. Bueno, ¿qué más tenemos? La costumbre de los animalitos. Bueno, cuando recordamos a los cerdos, a los que se les pone una manzana en el hocico, o al ganso y todo esto, bueno, son una manera de destacar la abundancia. Es una forma antigua con la que se creía que se atraía la abundancia. Déjenme ver qué más. La misa de los pastores, que se celebraba en Italia, y que en esa misa se hacía un obsequio que se conocía como el aguilneuf, que ahora se conoce como aguinaldo, que es la palabra implica una expresión de alegría. El hecho de dar un aguinaldo era dar alegría, y que no necesariamente era dinero, pero era algo como para
de alguna manera atraer la abundancia, y en algunos casos los señores que detentaban cierto poder, cierta riqueza, pues le daban a sus trabajadores, o le daban a la gente que ellos apreciaban, y les daban el famoso aguinaldo como una especie de premio, a veces de recompensa, etcétera. Y bueno, hasta nuestros días pues tenemos los famosos aguinaldos, que todos sabemos también que el aguinaldo en las posadas, por ejemplo, es una colación, son dulcecitos o algo que se entrega a los niños y a la gente en general. Y en otros casos, bueno, es en los empleos ahora que se da el aguinaldo como un premio de lealtad, como una situación donde el trabajador aportó, y entonces bueno, hay que darle un aguinaldo como premio a su esfuerzo de todo el año, ¿no? En fin, ¿qué más? ¿Qué otras cosas? Los villancicos, que es muchos, los muy diversos orígenes. ¿Qué más nos dice? El día de San Nicolás. Bueno, muchos creen que San Nicolás es Nicolás de Bari. El texto lo que nos señala, bueno, es que es Nicolás de Patra, que es de la provincia de Mira, en Licia, en una región que es de Asia Menor. Nicolás de Patra, pues era pues digamos que un sacerdote que de alguna manera buscaba proteger a los desvalidos, a las mujeres abandonadas, a los niños, etcétera, etcétera. Y bueno, de alguna manera, aunque no era de amplios recursos, lo que buscaba era hacerle pequeños obsequios, sobre todo en la época de frío, no pensando en la Navidad, por supuesto, sino en la época de frío, en la época de escasez. Entonces lo que hacía posteriormente santo, es que juntaba, recolectaba a partir de donaciones y las obsequiaba en las épocas de frío. Y entonces las personas con menos recursos tenían algún bien, algún detallito, semillas, pan, etcétera, para que pudieran tener un invierno menos complicado, ¿no? Entonces no tiene nada que ver obviamente con la Navidad. Y bueno, sus restos terminaron en Bari, y por eso es que muchos creen que su origen es italiano, pero no. Lo ponen con el origen italiano porque, bueno, recordemos siempre que la Europa, lo que es la región occidental, pues es lo que prevalece, y pues decir que tiene un origen persa, o un origen del Asia Menor, pues como que a muchos no les gusta, porque obviamente es un origen que tiene que ver más con el paganismo que con el cristianismo. Entonces por ahí se oculta esa situación, muchos no lo saben, pero ese es el origen. Y ya después se hizo santo, luego le dijeron a la iglesia, ¿sabes qué? Nada más que no es italiano, viene del Asia Menor. Entonces dijeron, no, entonces ya no es santo, entonces vamos a hacer otras cuestiones. También viene esa explicación aquí, obviamente, y no me quiero meter en problemas, no voy a polemizar con nadie, simplemente es la invitación a que lean el libro, no me meto con la creencia de nadie. Bueno, ¿qué más? ¿En qué se inspira esta situación? Bueno, es esta costumbre, bueno, de que tengamos el Santa Claus ese que vuela en un trineo, tiene mucho que ver con la idea de la mitología del dios Odín, en donde él volaba en un caballo que tenía 8 patas. Entonces andaba por los pueblos y andaba tratando de dar abundancia según la mitología, y entonces se retoma la idea. Y entonces en ese sincretismo que pretenden del Santa Niklaus, que no es Santa Claus, sino Santa Niklaus, y que luego ya adopta el nombre de Santa Claus cuando llega a Estados Unidos, ese famoso caballo que trasladaba a Odín, después se deformó, digamos, la tradición, y se convirtió en los 8 renos de Santa Claus, según la explicación que nos hace la autora, y y con eso pues va trascendiendo. De hecho, por aquí
tiene la explicación. Sí, vamos a ver. La primera persona que dibuja al Santa Claus en un trineo se llamó Thomas Nast, que es el mismo que inventó los símbolos de los partidos republicano y demócrata, el burro y el elefante, como conocemos. El burro para los demócratas, el elefante para para los republicanos. Y se basa en una creación literaria, en un cuento que escribió el doctor Clement Clarke Moore, que en 1822, basándose en esa historia, genera un Santa Claus con 8 renos y que surca los aires, como lo hacía en la mitología el dios Odín, pero nada más que en el dios Odín era en un caballo. Como era muy complicado decirle a los niños que había un caballo de 8 patas, pues mejor lo que impulsaba a este ser generoso o ente generoso, pues era mejor decir que en lugar que era el dios Odín, pues mejor vamos a decir que era San Niklaus, y que tomaba un trineo, porque pues en algo se tenía que trasladar, y ese trineo era jalado por 8 renos, ¿no? Que es algo más como más navideño, aunque he de decir que por ahí, si ustedes buscan en Google, en otras noticias, no necesariamente eran renos, sino eran renas o renos hembras, porque en la época navideña o la época invernal, las que conservan las astas son las hembras, no los machos. Pero bueno, esa es también otra historia. Ojalá puedan darse un tiempecito para revisar eso, y también de leer este libro. Son cuestiones, me parece a mí interesantes. Ojalá tengan la oportunidad de seguir revisando esta situación. Ya luego viene la cuestión del 6 de enero, que es ya una fiesta más adelante, que ya no tiene que ver con la Navidad, pero bueno, cuando uno contabiliza, pues son 12 días entre el 25 de diciembre y el 6 de enero. Entiéndase que en la tradición cristiana, es el tiempo que los Reyes Magos ocupan para llegar con Jesucristo. La realidad es que lo de los 12 días, el número 12 es un número simbólico que incluso en el mundo de los judíos, sino que haya algún judío que me lo niegue, el número 12 es simbólico y en muchas ocasiones tiene que ver con plenitud. Las 12 tribus de Israel, pues eran 12, pero abarcaba, decir las 12 tribus de Israel era abarcar el todo del pueblo judío, del pueblo de Dios, ¿no? Y ese número 12 es también muchísimo más antiguo, que también implica esa plenitud o esa totalidad. Entonces, no es gratis que haya 12 días entre el 25 de diciembre y el 6 de enero, ¿no? Habla, por cierto, de un anti Santa Claus, que por cierto hay una película que a mí me gustó mucho, que ojalá también tengan la oportunidad. Igual hacemos otra cápsula que hable sobre esa película. Ya no está en cartelera, obviamente, es una película que tiene, no sé, creo que tiene 1 o 2 años, como 2 años desde que hice esta cápsula. Hay un anti Santa Claus que se llama Krampus, ¿no? Krampus, no lo extiende mucho aquí la autora. El libro insisto, es sencillo. En 20 páginas hace una explicación sobre la Navidad y sobre muchas cosas. Pero bueno, me imagino que en la bibliografía del que viene al final del libro, debe de venir esa explicación. Krampus es una deidad también europea, es el anti Santa Claus. Krampus lo que tiene es que en lugar de premiar a los niños, les lleva, en lugar de, cuando se portan mal, les lleva cenizas, ¿no? Y cada vez que un niño recibe cenizas como regalo, es señal de que no tuvo un buen año. Incluso Krampus es un ente que incluso castiga
a las familias malas, a las familias que se portan mal. Esta película se llama tal cual también Krampus, y aborda precisamente el tema del anti-Santa Claus, que es el que castiga a aquellas familias que tienen diferencias, que tienen problemas entre sí, y que a pesar de que tienen la posibilidad de arreglar sus diferencias, pues no tienen la más mínima intención de hacerlo, y entonces eso es lo que arruina la época de Navidad. Y entonces Krampus lo que hace es tomar venganza de alguna manera contra esa familia. No les voy a contar la película, no les voy a hacer el spoiler, pero si tienen por ahí la oportunidad de ver esta película de Krampus, obviamente es una película, obviamente no abarca tal cual la leyenda de Krampus, pero tienen ustedes las dos posibilidades: ver la película, que va acompañado de sus palomitas, de su refresco, etcétera, en casita. También sería bueno incluso verla en familia, está interesante. Y si no, pues también ver Krampus con K, en San Google, como yo le llamo, y revisar cuál es el origen. Eso sí no viene aquí en este libro, pero es una invitación personal que yo hago. Yo también en algún tiempo, en esos momentos que me gusta investigar, pues leí, me pareció muy interesante ese anti Santa Claus, ¿no? Creo que también hay que considerar que no todo es bueno, sino que también hay elementos que no son tan buenos. En fin, que a muy grandes rasgos esas son las costumbres. Incluso lo de la tarjeta de Navidad se dice que pudo haber tenido un origen de la época, ¿cómo decirlo?, de la invasión de los romanos a Egipto, cuando se escribían notas de felicitación y de deseo de Año Nuevo. En un principio no eran de Navidad, eran de Año Nuevo, pero conforme fue avanzando la costumbre, ya saben, siempre hay esos problemas de que a lo largo del tiempo se van modificando, algunos dicen deformando, bueno, eso ya depende de cada quien. Se van modificando las costumbres y se termina utilizando para la Navidad, para desear prosperidad, ya en la actualidad. En fin, que son muchos elementos de los que podemos hablar: la corona, el nacimiento de Jesús, el Santa Claus, incluso el hecho de que Santa Claus use un traje rojo también implica una, ¿cómo decirlo?, también es simbólico, porque el color rojo simboliza la sangre, pero es un rojo escarlata, un rojo encendido, quiere decir que es una sangre con fuego. Y esa situación es una manera de también de rendir ese tributo a los dioses, y es una forma también de comunicar fortaleza a las comunidades, a todos los integrantes de las sociedades, ¿no? De hecho, por ahí habla sobre la flor de Nochebuena, el Cuetlaxochitl. Es la flor de Nochebuena. En las culturas antiguas mexicanas se utilizaba también para simbolizar la fuerza, la sangre y la fuerza de los antiguos para enfrentar precisamente las épocas difíciles y las épocas de frío. Y entonces lo que se hacía era utilizar esas flores de Nochebuena para adornar, pero para siempre recordar que había que presentarse con fuerza. Incluso los antiguos mexicanos también presentaban algunos sacrificios a los dioses de sangre, y eso, pues, ahora sí que todos los que sabemos un poquito de eso, que somos mexicanos, pues conocemos que eso es lo que se hacía, y que no se hacía solamente en un sacrificio por la época del nuevo ciclo de vida, sino desde la época del frío, porque lo que se buscaba es que no hubiera épocas tan complicadas, ¿no? Porque siempre el frío está asociado con congelarse y con que no tener lo necesario para vivir. Híjoles, son tantas las cosas que se pueden platicar. Imagínense, solamente estoy hablando de un capítulo del libro. En fin, ojalá que tengan ese tiempo, porque a pesar de que me he demorado un poco, en realidad no son tantas páginas. El libro en total son menos de 180 páginas, y lo que ocupa de Navidad pues son por ahí de 20 páginas.
no me parece demasiado. Ya si quieren, insisto, que quieren profundizar, al final del libro viene la bibliografía y la invitación para que pues también lo googlen. Por lo pronto, pues bueno, no me queda más que por este momento agradecerles que me hayan visto. Si les gustó esta cápsula, espero su like. Si quieren saber de otros temas, de otras cuestiones, esta es la opción para que se puedan suscribir. Acepto sus críticas, o si me faltó algo, me salté algo, cualquier cosa, en los comentarios lo pueden hacer. Y ya tengo subidas a este canal otras cápsulas con otros temas que quizá puedan ser de su interés, ojalá que lo sean. Acepto sugerencias si quieren que hablemos de otros temas diversos, si son de interés general, bueno, pues adelante, aquí los platicamos. Por lo pronto, pues una vez más les agradezco muchísimo que me hayan acompañado en esta cápsula y bueno, pues estamos en contacto y con mis mejores deseos, pues un abrazo y que tengan una feliz Navidad y que sea el próximo año un excelente año para todos. Muchas gracias.